A todos nos encantan las historias. ¿Quién puede negar la popularidad mundial que tienen las películas? Es increíble la forma en que hoy consumimos las series que producen las distintas plataformas. Fíjate en el tema de la mayoría de las conversaciones, un relato de lo que hizo alguien y por qué lo hizo. La narrativa está presente en todas las edades, lugares, sociedades. Comienza con la historia misma de la humanidad y no hay ni ha habido en ninguna parte pueblo sin narrativa. No es raro entonces que la narrativa sea el género más amplio de la Biblia y en su forma más básica tienen personajes en un contexto pasando por una serie de eventos y se conoce como argumento a la manera como estos eventos son seleccionados y ordenados por el autor. A través del argumento, los autores muestran la verdad a los lectores. En el caso de Job, por ejemplo, aprendemos que Dios es soberano. En la historia de Saúl vemos que los pecadores que sienten culpa tratan de ocultar su pecado. O en el caso de Ruth, que Dios se preocupa por los pobres. Un argumento básico empieza con un personaje en su contexto. Luego sucede algo nuevo o inesperado, causando problemas que llevan a un conflicto final que luego se resuelve y el personaje se da cuenta que ha cambiado y ahora vive una nueva normalidad. ¿Te resulta conocida esa frase? Cuando leemos narrativas, es importante entender cada escena en el contexto de su argumento mayor. Puedes hacer que la misma historia tenga un significado totalmente diferente si ignoras lo que ocurre en el argumento. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas leen la Biblia. Veamos un ejemplo muy conocido en la historia de Gedeón. Se trata de un vellón de lana que, de acuerdo con la solicitud de Gedeón a Dios, solo ésta debe humedecerse con el rocío exceptuando la tierra en derredor. Y Dios lo hace. Si aislamos esta escena, el conflicto parece reducirse a ver cómo puede Gedeón saber que tendrá éxito. Y la respuesta lógica sería: prueba a Dios, pídele una señal y averígualo. Frecuentemente, esta es la manera en que muchas personas leen la Biblia perdiendo el foco completamente, dado que están ignorando la trama mayor. Veamos la historia desde el principio. Esto nos ayudará a entender el contexto. La historia comienza con Gedeón y los israelitas atemorizados por el pueblo invasor, los madianitas. Enseguida nos encontramos con una convocatoria, un llamado a la acción. Dios envía a Gedeón a derrotar a los madianitas y salvar a Israel. Tiene toda la apariencia de una muy buena historia. Pero luego, Gedeón tiene muchas dudas. Así que le pide a Dios algo así como un truco de magia, una señal, para saber si realmente Dios está hablando. Y Dios condesciende, se rebaja al nivel de Gedeón y deja una señal al prender fuego sobre un altar. Y espera, esto es apenas el principio. En la siguiente escena, Dios le ordena a Gedeón destruir un altar dedicado a otro Dios. Lleno de miedo, el israelita decide hacerlo de noche. Hasta aquí los detalles nos dejan ver a un sujeto incrédulo y miedoso. Nuevamente llegamos a la escena en que Gedeón está a punto de enfrentar a los madianitas y todavía tiene dudas, así que pide otra señal, el vellón. Él dice: quiero saber si tú salvarás a Israel a través de mi mano. Dios le da esa señal y él todavía tiene dudas, así que pidió otra señal, una variación algo más sofisticada de la anterior. Entonces, en esta perspectiva más amplia, queda claro que el conflicto de la trama no es cómo puede Gedeón discernir la misteriosa voluntad de Dios. El verdadero conflicto es cuánto va a reaccionar este tipo y empezará verdaderamente a confiar en Dios. Ahora bien, para poder concluir, veamos el desenlace. Gedeón logra reunir un ejército de 30,000 soldados para pelear contra los madianitas y Dios le dice: no, son demasiados. Y reduce el ejército a 300 personas. Hasta aquí hemos visto a Gedeón tratando de probar a Dios y por supuesto Dios le devuelve la mano. Le dice a Gedeón que arme a estos 300 soldados con trompetas y antorchas y que rodee a los madianitas de noche y haga mucho ruido en los montes. Parece ridículo, pero Gedeón lo hace y el ruido asusta a los madianitas y provoca un frenesí. Ellos empiezan a destruirse unos a otros
en la oscuridad mientras Gedeón observa seguro desde las montañas. Como ya pueden prever, esta historia no está ofreciendo a los lectores consejos para discernir la voluntad de Dios, sino para ver el compromiso de Dios al usar personas débiles, con defectos profundos, para hacer mucho más de lo que ellos se imaginan. En resumen, breves historias como la de Gedeón y el vellón se combinan con otras configurando un argumento mayor. Y trazar el conflicto y el desenlace a través del argumento te ayuda a ver el mensaje que el autor está intentando transmitir. Ahora bien, la historia de Gedeón se ubica entre muchas otras que también tratan de estos líderes imperfectos y muchas veces cuestionables, llamados jueces. Cada una de estas tiene su trama interna que a continuación, todas juntas, forman un movimiento de la historia bíblica, el período de los jueces, que tienen su propio argumento unificado. Todas las historias pequeñas, cientos de ellas, encajan en el contexto de sus propios movimientos y luego todos estos movimientos juntos forman los bloques del gran argumento de la historia entera de la Biblia. No importa qué parte de la Biblia estés leyendo, necesitas poner atención a estas diferentes capas de argumentos para poder leer cada historia en su contexto. La Biblia es una pieza de literatura muy bien elaborada donde todas estas pequeñas tramas continúan superponiéndose, aumentando la tensión. Y cuando miras hacia atrás, puedes ver cómo todas ellas han sido entretejidas en la historia unificada que lleva a Jesús. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo crees que esta información sobre el argumento influirá en tu comprensión de la Biblia? Amigos, soy René Azócar Huichulef y este es el proyecto La Biblia en un año. Nuestro propósito es invitarlos y animarlos a la lectura completa de la Biblia en un año. Con este objetivo ofrecemos también el acompañamiento del audio de la lectura completa que puedes recibir o bajar personalmente a diario de nuestro canal. Si te gusta nuestro proyecto, danos un like, suscríbete sin olvidar activar la campanilla que te avisará cada vez que subamos algún material. Compártelo con tus amigos y, si el Señor lo permite, nos vemos aquí en el próximo video. Que Dios te bendiga.